que lo dice, ahora lo analizamos, pero Feijóo acaba de llegar, ha dicho esto. Hoy, para el Gobierno, es un mejor día de lo que será mañana. Esto refuerza mi posición de hacer lo que estoy haciendo y de hacer las cosas cuando las considero oportunas. Y así respondía aquel aguanta, no busca la moción de censura, lo que estoy haciendo, pero advertía, mañana será peor. ¿Por qué dice esto Nayara Pinedo? David, ¿porque tiene información Feijóo o simplemente tiene una previsión o un, no sé, o que huele algo? Lo cierto es que estamos todos sobresaltados a ver qué noticias sale cada día, pero sí ¿Pero que parece... maneja el PP, puede manejar el PP información de esto? Parece que al tenor de cómo se han desencadenado los acontecimientos que iban uno detrás de otro, desde el fiscal general del Estado hasta el informe de la UCO contra Santos Cerdán, parecía que Feijóo, el Partido Popular, pudiera tener una información que los demás no tenían. De hecho, el Gobierno, la noche donde se filtró que iba a salir el informe de la UCO, estaba absolutamente despistada, no sabía lo que tenía la Guardia Civil entre manos y, bueno, por unas cosas que se filtraron en una radio, el caso es que se salió que buscaban información y no la encontraban. Pilar Alegría nos decía esta semana que no sabe si va a salir más nombres, no sabe decirnos si va a haber más nombres. Yo no lo sé si lo sabe Feijóo, pero todo apunta a que es que es Rapel. Es que Rapel parece que está adivinando lo que va a pasar. No sé si es que tendrá informantes dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Iglesias, sí. Creo que el PP debería ser prudente. Nosotros hemos dado esta mañana una exclusiva que firma Patricia López, según la cual Koldo habría depositado ante un notario audios con dirigentes del PP que podrían incluir a Miguel Tellado, con los que, por lo visto, habría podido intentar llegar a acuerdos que podrían ser de cierta protección judicial o acuerdos económicos para darles información que afectara al Gobierno. Claro, si efectivamente eso es verdad y salen esos audios de Koldo hablando con dirigentes del PP, yo creo que Feijóo va a tener que dar muchas explicaciones. Chema Garrido, relacionado con esto, el PSOE pide la comparecencia de Feijóo y Tellado en la Comisión de Investigación y en el Senado. ¿Va relacionado con esto que apunta Pablo Iglesias? ¿Relacionado con qué? Con la exclusiva que ha dado Diario Red y con las informaciones que se van conociendo de que el entorno de Koldo asegura que no solo está implicado el Partido Socialista, sino que hay más actores, que hay más audios, entre ellos el Partido Popular y Miguel Tellado. ¿Eso significa que sea verdad lo que dice Koldo? Pues bueno, Koldo ha mentido alguna vez. Pero lo que sí es cierto es que Koldo ha grabado 15 años de su vida. 15 años de su vida. ¿Pero y qué se apunta en relación con lo que dices? O sea, ¿haber grabado en este caso qué? Haber grabado a Tellado. A Tellado y a otros dirigentes. Y a Pombo. O personas cercanas al Partido Popular como Pombo. ¿Quién es Pombo? Pombo es, vamos a ver, era un dirigente de Nuevas Generaciones de Madrid que también trabajó para FAES y trabajó para el Partido Popular y que al final se convirtió en una especie de lobista muy cercano al Partido Popular y que incluso ayudaría o habría ayudado a que Koldo pudiese llevarse un buen botín en las mascarillas de Baleares. Pero eso en es lo que este se sabe caso, de él. remarquemos, es decir, esto no está probado el hecho de que se diga, puede haber grabaciones de Koldo con Tellado hablando de qué hablarían si hubiera, pero la UCO esto no está confirmado. La UCO, en una grabación, Koldo dice que Pombo le ha pagado en torno a 4.000 euros. Ya, pero hablo de las grabaciones estas, ¿qué es lo que apuntaba Iglesias que puede haber ahí relacionado con Tellado y con Koldo? No se han escuchado todavía, pero lo que fuentes cercanas a Koldo transmiten es que eso se ha depositado ante notario porque después de que Koldo se convierte en una pieza que puede desestabilizar el Gobierno, el Partido Popular llama a Koldo y empieza a negociar con Koldo. ¿Tú qué quieres a cambio de darnos la información que nos sirva para reventar al perro? ¿Qué información tienes, Ernesto? El titular está ahí, la Guardia Civil ha entrado en la sede socialista, sede central del partido en Madrid. Ahí está, ahí tienes el gran titular. Ernesto, dinos qué está pasando. Bueno, lo primero que hay que contemplar y matizar, porque todo, como sabéis, el diablo está en los detalles, es que el juez Puente, que instruye la causa en el Tribunal Supremo, ha denegado la petición de entrada y registro, jurídicamente hablando, en la sede del PSOE que pedía la acusación popular que dirige el Partido Popular. Esa entrada y registro se ha limitado no a una entrada y registro general en el despacho de Cerdán, sino a la clonación del correo electrónico de Santos Cerdán. En segundo lugar, el juez Puente ha denegado la petición de la acusación popular del partido que dirige el Partido Popular a una entrada y registro en el domicilio particular de Cerdán. No ha habido registro en el despacho más que la clonación del
correo. Y no hay, de momento, ninguna orden de entrada y registro en el domicilio particular porque el juez la ha denegado. Digo para limitar delimitar el perímetro de lo que está pasando. Decía el compañero que con la que está cayendo y todo... El problema es el siguiente, hay una investigación en curso. Hay una investigación en curso. Para mí no es ninguna sorpresa que hubieran hecho incluso una entrada y registro en Ferraz o que hubieran hecho una entrada y registro en el domicilio, que seguramente la habrá. Este no es un hecho nuevo de corrupción, por así decir. Porque claro, si hacemos de toda paso procesal un hecho nuevo de corrupción, es una causa interminable. No es así, no es así. En el Partido Popular también hubo una entrada y registro, no bajo la forma de entrada y registro, sino de una petición del juez Rus, porque el Partido Popular se negaba ante los requerimientos a cumplir. Y no fue una entrada y registro, pero ha entrado. Entonces, quiero delimitar lo que está pasando. Lo mismo ha pasado con el Ministerio de Transporte. No ha habido entrada y registro, ha habido clonación del correo electrónico del señor José Luis Ábalos. Y lo mismo ha pasado con la petición de informes de posibles adjudicaciones ilegales que se están investigando en el Ministerio de Transportes y se le ha entregado a la Guardia Civil, a la UCO, esos contratos que están bajo investigación. Eso es lo que está pasando. Cuando entró la policía en la sede de Génova del Partido Popular, pues no cayó Rajoy. Ya a nadie se le ocurrió decir que tenía que caer Rajoy. Pero es que no estamos diciendo que vaya a caer Sánchez, estamos diciendo que vamos a ver qué es lo que pasa y que desde luego parece muy grave todo lo que está pasando, pues y veremos al final del camino qué es lo que pasa. Quiero señalar otra cosa informativa que puede ser interesante. Señálala. Ayer discutía, y decíais, un compañero de buena fe, seguramente, decía que se estaba cumpliendo al pie de la letra lo que había anunciado y denunciado Víctor de Aldama. Sí. Pues no es así. Nada de lo que se está investigando en relación a la trama Koldo, Santos Cerdán, Ábalos, tiene algo que ver con los papeles que teóricamente Aldama atribuyó a Koldo García. Ninguna de las adjudicaciones que se están investigando tiene nada que ver con lo que dijo Aldama. El trato que tuvieron, pago de comisiones presunto a políticos. Hay un dato llamativo, no ha habido registro por ahora en Acciona. Bueno, pues ya lo ven, ahí está el asunto. ¿Por qué creeréis, Alberto, Chema, que no se entra en un registro en Acciona, en esta gran constructora? Chema, Alberto, bueno, Chema. Bueno, primero porque, como hemos visto, con este Guardia Civil hay puertas giratorias en las que no se pone el foco, ¿no? Pues se pone solo el foco en las puertas giratorias de la política. Y luego una segunda cuestión, ¿no? Porque al final, ¿por qué este caso se llama caso Koldo y no caso Entre Canales o caso Acciona? Yo ahí doy la razón a Pablo Iglesias, es mucho más fácil meterse con Koldo y con Ábalos que con Entre Canales y con Acciona. Este directivo de Acciona cabe pensar que pagaba las mordidas de su bolsillo, ¿no? Porque él lo que hacía era negociar con los jefes del PSOE la obra pública y las comisiones decían, no, esto no es en nombre de Acciona, esto es en nombre mío propio. No tiene ningún sentido. O sea, yo entiendo que Acciona quiera disimular, pero es evidente que este señor negociaba contratos para la compañía, no para un chiringuito que se había montado para él, para la compañía. Pensar que un tipo puede negociar con un gobierno concesiones de obra pública para la compañía sin que lo sepa Entre Canales, yo creo que es ser un tanto ingenuos. Y luego, ¿nos parece una cosa poco presentable y poco ética que el ex jefe de la UCO, aparte de haber sido condenado por torturas, que es que esto es alucinante, se lo pueda comprar Acciona y ponerle de jefe de seguridad? A mí es que me parece alucinante. A lo mejor tendría sentido que quien trabaja investigando la corrupción de las empresas no pueda ser después contratado por las empresas para que le protejan. Esta causa de presunta corrupción que ha llevado a que hoy entrara la Guardia Civil en la sede del Partido Socialista. Por ahora estamos comentando, no han entrado en Acciona, en la constructora. ¿Qué 5 empresarios? ¿Qué ocurre? María Molero, cuéntanos.
5 empresarios, como dices Jesús, 5 nombres que el juez también ha citado a declarar como investigados. Se trata de los hermanos Antonio y Daniel Fernández. También el empresario Fernando Agustín Merino. Además, el señalado por las investigaciones de la UCO como el conseguidor José Ruz Martínez. Y también el empresario Joseba Anchón, vinculado a la empresa navarra Servinavar. Estos 5 empresarios, estos 5 nombres están citados a declarar como investigados a cambio de mordidas. Jesús. Ernesto Ekaizer, tu valoración. La Conferencia Episcopal considera que habría que ir ya a elecciones. Bueno, esto no es nada más que hacer oficial lo que el presidente de la Conferencia Episcopal ha puesto por delante hace algunos días, donde en un debate, en una mesa redonda, ya señaló que debía haber elecciones, que con el perdón no era suficiente, que estaba bien, pero que no era suficiente. Yo creo que aquí todo el mundo está militando a favor de la caída del gobierno. No digo que tenga los elementos de una insurrección, porque no es una insurrección, pero es un levantamiento generalizado tratando bajo la consigna aquí te pillo, aquí te mato. Es la UCO la que, digamos, está siendo utilizada para acabar con Pedro Sánchez antes de que la justicia, porque la UCO no es la justicia, la UCO es la policía judicial dependiente de un juez y por lo tanto están tomando aquí la Iglesia a la UCO como su evangelio. Y la UCO no es ningún evangelio. La UCO puede equivocarse. La UCO trabaja para el juez. No es la UCO quien juzga. No es la UCO quien juzga. No me gustaría, por ejemplo, a mí que la UCO hubiera entrado en las dependencias de Acciona. ¿Vosotros visteis entrar a la UCO en las dependencias de Acciona? No, de momento al menos no han entrado en las dependencias de Acciona, Ernesto. Y en la conferencia sí es cierto que hay un debate, Ernesto, sí que es cierto que hay un debate porque la situación, hombre, la situación calma no es decir, hay una situación pues tensa políticamente porque hay, ojo, hay un exministro, hay un exsecretario de organización del PSOE que están imputados con graves delitos imputados de corrupción. El contexto es ese. Ya luego que entren los obispos en la jugada a pedir elecciones anticipadas, pues evidentemente ahí está, ¿no? Pero tiene pinta de que cosas están pasando, Ekaizer, y son graves. Bueno, si yo no digo que no sean graves, lo que yo te digo que no es aquí te pillo, aquí te mato. La justicia española existe y la justicia española de momento no ha decidido poner todo en manos de la UCO. Yo reconozco que me gusta ver a la Iglesia en modo Pío XII, reconociendo que son un actor ideológico de la derecha y pidiendo elecciones a ver si las ganan el PP y Vox. Pero la respuesta de mi querido Félix Bolaño no es contundente. La respuesta contundente tendría que ser, sí, pues se acabó el concordato y se acabó financiar con dinero público sus escuelas concertadas. Ya está bien de que en este país la Iglesia Católica tenga unos privilegios que no le corresponden y que aunque haya un gobierno progresista, esos privilegios no se toquen. Te digo yo que rectificaban los curas si les dices que les quitas el concordato o si no, que se vayan a tirar cócteles Molotov. David. A mí me parece que hay que tomarlo casi como anécdota, ¿no? Hay que escuchar a la sociedad civil. Me parece que es un colectivo totalmente con un peso cultural y tradicional en este país bastante elevado, pero estamos en un estado aconfesional y por lo tanto, oye, a mí la respuesta o el planteamiento que se haga desde la Iglesia, pues me parece que es respetable independientemente de que uno lo comparta o no lo comparta. Me parece que las opiniones, vengan de donde vengan, mostradas con respeto. A ver, la conferencia episcopal es más de derechas, porque más allá de la conferencia episcopal está la pared a la derecha. O sea, no se puede ser más de derecha. Se manifestaron contra el gobierno de Zapatero por el matrimonio igualitario, por el derecho al aborto, pero no se manifestaron por la Gürtel, por el ministro del Interior imputado por la policía patriótica. Nunca se han manifestado en los numerosos casos de corrupción que ha tenido el PP y que se siguen investigando. Es curioso que siempre lo hagan de un lado. Por eso de ahí que esta organización absolutamente machista, absolutamente anacrónica, y no me refiero a toda la Iglesia, me refiero al organismo, el gobierno de la Iglesia en España, la conferencia episcopal en concreto. Es que no se puede ser más de derechas, más allá está la pared. Yo decía que algo pasaba porque al final la conferencia episcopal dice lo mismo que Podemos, ¿no? Que la legislatura está acabada. Fíjate si te decía que algo pasaba. Sí, Iglesias. Pero sí que quería diferenciar entre lo que es la conferencia episcopal y la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia es mucha gente, muchos inmigrantes, por ejemplo, que están esperando la regularización, que tiene que salir la ley, y que van a Cáritas.
y que quieren que siga la legislatura. La Iglesia también es mucha gente de la Iglesia de base que quiere que salga una ley de vivienda o que se suba el salario mínimo y que, por tanto, quiere que siga la legislatura. Hay que diferenciar entre la Iglesia y la Conferencia Episcopal, pero bueno. Bueno, respuesta, vamos a ver, porque hay respuesta de los, de lo que es el gobierno, de los ministros. En este caso, Félix Bolaños ha sido bastante contundente en respuesta a María Molero a esa petición de la Iglesia, de los obispos, de que haya elecciones anticipadas. María Molero, respuesta de Bolaños. Pues sí, Jesús, como venimos contando, los obispos quieren elecciones anticipadas y así lo han pronunciado. Primero ha sido el presidente Luis Argüello, que hasta en 2 ocasiones lo ha pedido, ese adelanto electoral. Y en una entrevista para el periódico ABC también dijo literalmente sobre las explicaciones de Pedro Sánchez que pedir perdón es un acto políticamente irrelevante. Y ahora lo ha reiterado también el portavoz de la Conferencia Episcopal, que lo acabamos de escuchar hace unos minutos, García Magán, dijo que la corrupción es uno de los cánceres de la democracia, sea del color que sea. Por su parte, como decíamos, el ministro Félix Bolaños le ha contestado en esta carta que vamos a ver, en la que le recuerda que su organización nunca se pronunció sobre los casos de corrupción que afectaron al Partido Popular. Partido junto al que le recuerda, los obispos se manifestaron en contra de derechos como el matrimonio igualitario o el aborto. El gobierno acusa a los obispos de actuar en comunión con la derecha y apartarse del respeto institucional, ojo, por pedir este adelanto electoral. Jesús. Bueno, verifica María Navarro, no es la primera vez que la Conferencia Episcopal entra en asuntos políticos. En este caso se piden elecciones anticipadas. Es verdad que esto tiene algo incluso de novedoso. Verificamos, María Navarro. Pues en el caso de la petición de adelanto electoral o de convocatoria electoral no hay registros de pronunciamientos oficiales de la Conferencia Episcopal en este sentido, no hay referentes. Lo que sí hay son múltiples pronunciamientos animando a los católicos a participar en citas electorales y además también comunicados sobre otros asuntos que han centrado el debate político, como podía ser la resignificación del Valle de los Caídos, también sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia, también sobre la regularización de las personas de origen extranjero o también sobre el 1 de octubre en Cataluña y la declaración de independencia. De hecho, si nos remontamos a épocas anteriores, se han llegado a pronunciar sobre el referéndum de la Constitución del 78 o de la OTAN, pero en ambos casos ni a favor ni en contra. Bueno, pues esto es lo que hay. Por cierto, Nayara Pinedo y Alberto Fernández, en este caso, la ciudadanía votó, una mayoría parlamentaria, es decir, es una decisión democrática el gobierno que tenemos. Podrá gustar más o menos a los obispos, pero bueno. Pero bueno, es que van en la línea de la ilegitimidad que ha reclamado la derecha desde que fue elegido por mayoría democrática parlamentaria Pedro Sánchez. Yo creo que son un factor, son una fuerza social que efectivamente tiene mucha incidencia y mucho predicamento entre sus fieles y que saben que tienen un altavoz importante y que se les va a escuchar. Y es que no en vano la Iglesia Católica, además de ser ese factor cultural, cuando hacemos la declaración de la renta, ¿a que tenemos una casilla que pone para la Iglesia? No lo tenemos para cualquier otra confesión. Quiero decir, esa falta de respeto institucional y esa falta de imparcialidad política, no sé a qué viene, porque deberían de pedir perdón por los abusos o por los pederastas, por llevar bajo palio a Franco y por todas las barbaridades que han hecho desde los órganos de gobierno de la Iglesia. Es mucho más que eso, o sea, la Iglesia Estoy hablando de los órganos de gobierno Alberto, por favor. de la Iglesia. En todo caso, yo lo que creo es que los sermones los escuchan quienes quieren, eso de entrada. Y es verdad que igual el papel de la Conferencia Episcopal en estos momentos no es meterse en el berenjenal político que tenemos encima de la mesa, aunque también es verdad que como grupo la Conferencia Episcopal, como cualquier otro grupo social, es perfectamente libre de decir lo que quiera. No, Ahora bien, oye, yo os voy a recordar una cosa, que estáis diciendo que la Conferencia Episcopal siempre se alinea con el PP tal. La última vez que escuchamos declaraciones de Luis Argüello que fueron polémicas fue precisamente con un tirón de orejas a Feijóo por acusar a Sánchez de usar la guerra de Gaza como una cortina de humo después de la polémica Eurovisión. O sea que reparte para todos. Es verdad que se alinea más con unos que con otros. Pero oye, reparte para todos. Pablo Iglesias. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que si algún ministro socialista podría parecer un cardenal, con permiso de Pepiño Blanco, es Félix Bolaños? Yo creo que aquí no hay que dar respuestas cardenalicias, sino que hay que aprender de la propia derecha. La derecha utiliza su poder para mandar y para desalojar la izquierda. Si ganan las elecciones PP y Vox, que yo creo que no hay ningún partido interesado en que haya elecciones, ya os digo yo lo que van a hacer con esta casa, convertirla en Telemadrid, que es lo que hace la derecha. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno, a mi juicio, con la Iglesia? Decir, se ha acabado, usted no puede intervenir en política de manera tan clara, y si lo hace, asuma las consecuencias, que es que nosotros le estamos dando el dinero de los ciudadanos.
saludarle, pero no ha salido de su coche, se ha dirigido hacia nosotros, no nos ha respondido si tiene alguna preocupación por este registro que se ha realizado en el Ministerio de Transportes. Tampoco nos ha confirmado si finalmente va a pactar con la Fiscalía, pero eso sí, Jesús, como habéis escuchado, señala en directo, se ha referido a Televisión Española y no de muy buena manera, Jesús. Bueno, pues ya ven que tenemos de todo. Si siguen este programa, ustedes verán que hay ultraderechistas que se abalanzan a nuestro micrófono, o tenemos también a Ábalos diciendo ya te vale. Pues está invitadísimo aquí a este programa, de nuevo, a explicarnos por qué ese ya te vale, con un tono evidentemente muy chulesco. Además, curiosamente, esto ha ocurrido justo después de que Iglesias dijera, si llega a la derecha, esto va a ser como una cadena autonómica determinada. Chema Garrido, David Álvaro, ya ves, que nos quieren de lugares diversos, lo cual yo creo que puede ser bueno. Eso es síntoma de que estamos haciendo el trabajo. Yo quería recordar que Ábalos sigue siendo diputado y que creo que cuando se han conocido las informaciones que se han conocido, una persona que sigue siendo diputado tiene el deber de pararse ante los medios de comunicación y dar explicaciones, porque son muchas las explicaciones que tiene que dar sobre su machismo, si ha utilizado la prostitución, si ha robado, si ha grabado al presidente del gobierno, si ha grabado a otros ministros, se ha grabado también a directores de medios de comunicación y por qué lo hacía. Y creo que eso es lo que debería de hacer, en vez de encararse con unos compañeros de Televisión Española en este caso, es coger, pararse y dar explicaciones. Bueno, dicho esto, a ver, obligación de hablar no tiene, bueno, pero de hecho está invitado, moral. Lo reitero, a que nos explique en este programa cuando quiera, o cualquiera de Televisión Española, el por qué ya te vale. Pero bueno, dicho esto, sobre todo más que a nosotros, a los españoles, a mí sobre todo me interesa la presunta corrupción, pero diciendo la verdad. Venga. ¿Cómo ha cambiado la película, porque además veíamos que Ábalos era un tipo muy propenso a pararse con todos los medios de comunicación. Todos conocemos parlamentarios o cargos públicos que no tienen afinidad con la prensa y no se paran jamás, pero Ábalos no entraba en ese grupo, se paraba siempre con la prensa, siempre contestaba y hasta en las situaciones más delicadas. Esto lo que es una muestra clara y evidente del nerviosismo que hay dentro del triángulo de los caraduras, como lo llamamos algunos, que forman Koldo, lo forman Ábalos y lo forman Santos Cerdán. Entonces vemos que ya es sintomático lo que está sucediendo. Bueno, Ernesto Ekaizer, ¿le has hecho tú algo a Ábalos? Porque le decía a nuestro reportero, sois Televisión Española, ya te vale. Así está el patio, Ekaizer. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué está pasando ahí en Ábalos? Que ahora mismo, ojo, tiene una situación ante la justicia de este país muy complicada por presuntamente robar. Dos cosas, Jesús. La primera es que yo veo que estáis tratando a Ábalos de manera... en fin, es diputado... pero esa manera caballeresca que estáis pidiendo no coincide con el personaje real, coincide con el personaje que era Ábalos. Pero Ábalos nos ha mostrado quién es, se está riendo de nosotros, se está riendo de todo el país, se ríe cuando hacen el registro y entrada y registro en su casa, se ríe cuando intenta contrabandear un pendrive con la señorita que estaba en su casa. Se ríe cuando dice que no se ha llamado nada de su casa, que lo que han tardado es por los libros. ¿No os dais cuenta que se está riendo, que es un psicópata y que probablemente también tenga alguna influencia de algunas sustancias? Es un hombre desquiciado. Ernesto, no. Conjeturas de ese tipo, no. Yo no sé si yo no tengo ese tipo de análisis de si sustancias o no sustancias, Ernesto, no. No, lo que sí es evidente, caradura, es evidente que tiene. Es evidente que también evidentemente hemos descubierto a un Ábalos distinto. Y luego la corrupción habrá que probarla, pero ya la conjetura de sustancias o no me interesa en este caso, Ernesto. No tengo ni idea de eso. Te pido, por favor, vamos a ser pulcros en lo que sabemos. Bueno, ya lo he dicho, no sé qué quieres que más diga. Ya está, bueno, yo pues no voy a opinión, profundizar en eso. Lo que digo es que tengo información en ese sentido.